Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Reyes, el nombre de mi compañera es Mari Cárdenas y hoy les vamos a presentar la prueba de eficacia en campo eh, de unas garrapatas donde se utilizó cipermetrina y doramectina. Bueno, ahora les vamos a presentar el ciclo biológico de la garrapata Bophyllus y de la Ambolia mixtum. Una característica clave de la Bophyllus es que todas las fases parasitarias, que es larva, ninfa y adulto, ocurren en un solo hospedador, a diferencia de la Amblioma mixtum, que se conoce por tener tres hospedadores. Bueno, inicialmente, el huevo que es depositado en el suelo por la hembra cuando ya está repleta, se incuba de 2 a 5 semanas, ya depende pues del clima y la temperatura en la que se encuentre. La larva eclosiona del huevo y sube al bovino, donde se alimenta de sangre durante 4 a 6 días. Luego se muda de larva a ninfa sin bajarse del hospedador. La ninfa permanece en el bovino donde se alimenta y muda a adulto en 4 a 7 días. Y el adulto, bueno, ya sea macho y hembra, bueno, estas se alimentan y copulan en el mismo bovino. Y ya cuando la hembra está repleta, cae al suelo para ovipositar y pues luego muere. Y a diferencia pues del ciclo biológico de la Amblioma mixtum, que esta inicia cuando la hembra pues está repleta, que también cae al suelo, que oviposita aproximadamente de 1500 a 5000 huevos. Su incubación dura de 8 a 12 días y también pues depende del clima en donde esté. Em, Luego eclosionan las larvas que permanecen en el pasto y la larva sube a su primer hospedador, que normalmente es un bovino joven, un ternerito o una ternera, donde allí se alimentan durante 3 a 5 días y luego caen al suelo. Y al caer al suelo se muda de larva a ninfa. En el suelo, la larva que está repleta se muda a ninfa en 21 a 30 días. La ninfa sube al segundo hospedador eh, y ahí se alimenta de 3 a 5 días. Luego cae nuevamente al suelo y se muda a adulto. La ninfa se muda a adulto. Esto ocurre en 20 a 28 días. Luego el adulto, sea macho o hembra, suben a su tercer y último hospedador y se alimentan y copulan, igual que las Bophyllus. Se alimentan, copulan y la hembra se alimenta durante 7 a 12 días y luego cae al suelo, oviposita y muere. Eh, la hembra en el proceso de ovipositar dura aproximadamente 25 a 29 días. La duración total de este ciclo de estas garrapatas eh, dura entre 133 a 193 días. Ya depende mucho de en qué clima, en qué temperatura y qué humedad tienen. Uno de los químicos que se utilizó, de los baños que se utilizó para el análisis en las garrapatas fue la cipermectrina.
La cipermectrina tiene como principio activo lo que es un piretroides sintético. Los piretroides hacen parte de las plantas y estas se utilizan contra los insectos, aunque este tiene un efecto con la luz que permite, pues, o sea, se daña, tiene un efecto negativo con la luz y hace que pierda la función. En cuanto a la función de la cipermectrina, es un antiparasitario y la vía de administración es con la implementación de los baños, donde se utiliza una dosis de 1 mililitro por cada 1 o 2 litros, dependiendo. En cuanto al mecanismo de acción que tiene la cipermectrina, este tiene un efecto neurotóxico en las garrapatas. Lo que hace es que afecta directamente o interfiere directamente con los canales de sodio. Los canales de sodio lo que hacen es que tienen un papel importante en la despolarización y en la repolarización de las membranas. Entonces lo que hace es que al momento de darse la despolarización, que se da muchas veces por contracción del músculo, por señal de neurotransmisores, por envío de señales entre neuronas, lo que se hace es que en casos normales la despolarización dura muy poco tiempo y después vuelve a su estado normal para evitar una hiperexcitabilidad, que este es lo que genera la cipermectrina. La cipermectrina se une a los canales de sodio y con esto se permite una entrada masiva de sodio, pero lo que bloquea es que estos vuelvan a cerrarse, entonces mantiene los canales de sodio abiertos por mucho tiempo, generando una despolarización prolongada, lo que genera una hiperexcitabilidad y conlleva a una parálisis espástica que termina en la muerte de la garrapata. En cuanto a lo que se tiene que utilizar dentro de las medidas, se utiliza una mascarilla A1, se tiene que utilizar guantes de nitrito, también se tiene que implementar ropa de trabajo como botas, zapatos cerrados y batas o algún elemento de protección con el cuerpo. En cuanto al precio, este varía dependiendo de la concentración y la cantidad. El precio ronda entre los 40.000 a 80.000 pesos. Continuamos con la doramectina, que la doramectina es un derivado de las avermectinas, que de este grupo la más conocida o la más popular son las ivermectinas. La ivermectina tiene algo característico, que es que el mecanismo de acción es estimulando los receptores GABA, que esto es lo que hacen es inhibir la respuesta al sistema nervioso y generando una parálisis. En cuanto a la función de la doramectina, es un antiparasitario, este se puede utilizar inyectable o transcutáneo. La dosis es de 1 miligramo por cada 50 kilogramos de peso vivo. Como tal, la acción de la doramectina es que esta actúa sobre los canales de calcio y también sobre los GABA. Lo que hace es que básicamente esto hiperpolariza las membranas de las neuronas, de las células musculares. Lo que hace es que básicamente al hiperpolarizar es que vuelve la membrana más negativa, a diferencia cuando se da la despolarización, que esta se vuelve más positiva. Al hiperpolarizar la membrana genera la entrada de calcio y la salida de sodio. Entonces, con la entrada masiva de calcio se va a mantener la hiperpolarización, lo que va a bloquear la neurotransmisión, el envío de señales, por lo que va a generar una parálisis, pero a diferencia de la cipermectrina, la parálisis es flácida. La cipermectrina da una parálisis rígida. También con el estímulo de los receptores GABA, que estos son inhibidores del sistema nervioso, va a contribuir más a la parálisis flácida, que tiene como característica que pues no es rígida y esta afecta a las neuronas motoras inferiores, mientras que en la parálisis espástica se afecta a las neuronas motoras superiores. En cuanto a la implementación de herramientas para la seguridad en el personal, tenemos que pues es fundamental utilizar guantes de nitrito, también utilizar ropa de trabajo. Es importante que la piel no tenga contacto con el medicamento, con el químico, ya que esa se puede absorber.
También es fundamental utilizar mascarilla para evitar la inhalación de las sustancias. En cuanto al precio, este oscila entre los 60.000 a 80.000 pesos. Algo a tener en cuenta en cuanto a cuando ocurre una intoxicación por la implementación de estos medicamentos en los bovinos es que pues principalmente se da porque hay una sobredosis, se sobredosifica al animal o porque en la concentración es demasiado alta. Entonces, estos medicamentos, tanto la doramectina como la cipermectrina, al generar efectos en el sistema nervioso, lo que hace es que genera ya como tal en el animal, en el bovino, puede generar convulsiones, puede aumentar las reacciones del sistema nervioso y esto pues puede conllevar incluso a la muerte del animal. Ya para lo que se hizo en cuanto al ensayo de las garrapatas, se tomaron tres grupos, que fue uno el grupo control donde se sumergieron las garrapatas en agua, pero no se le aplicó ningún baño. Luego teníamos el grupo 2 que fue con la doramectina, y el grupo 3 con la cipermectrina. Estos se sumergieron posteriormente pues en cada baño, en cada uno en su baño, y se pusieron en una caja de Petri. Cada grupo estaba constituido por 10 garrapatas. En el día 1 se puede observar en la imagen que este es el grupo control, este es el de la cipermectrina y este es el de la doramectina. Los tres grupos se encontraban con las 10 garrapatas vivas en el día 1, cuando se realizó el baño. En el día 4, cuando se revisaron las cajas de Petri para analizar el estado de las garrapatas, se observó que en el grupo control el 100% de las garrapatas habían hecho oviposición. Recordando que pues como están constituidas cada grupo por 10 garrapatas, entonces el total serían 100%. Mientras que en el grupo de la doramectina solo hubo un 60% de las garrapatas que hizo oviposición. En el grupo de las cipermectrinas, el 80% realizó oviposición y todas se encontraban con vidas, incluso las que no pusieron huevos también se encontraban con vida. Ya para el día 6, todos los grupos en todas las garrapatas continuaban con vida, no había ninguna garrapata había muerto hasta el día 6 y el número de huevos aumentó. Sin embargo, el número de garrapatas que oviposicieron no aumentó, sino que se mantuvo igual. En doramectina hubo un 60%, en cipermectrina hubo un 80% y en el grupo control el 100% pusieron huevos. Para el día 10, los tres grupos habían aumentado en el número de huevos, sin embargo, el grupo control era el que mayor número de huevos tenía a comparación de los otros dos grupos. Todas las garrapatas aún continuaban con vida, sin embargo, algunas ya empezaban a manifestar como manchas o tonalidades amarillentas. Esto se cree que es debido a las toxinas de los baños que iban generando ya daño en los tejidos de las garrapatas. Ya para el día 13 se observaban que las garrapatas ya la mayoría tenían tonalidad amarillenta y ya era generalizada en todo el cuerpo. Anteriormente se observaba que eran pequeñas manchas. Ya para el día 13 se encontraban que casi todo el cuerpo estaba completamente amarillo y ya las garrapatas para este punto ya habían muerto. Para el día 16, ninguna garrapata había sobrevivido. Se puede observar la tonalidad amarilla. Se realizó de nuevo el recuento de las garrapatas que habían puesto huevos y se mantuvo en el mismo. En doramectina hubo un 60%, en cipermectrina un 80%, mientras que en el grupo control hubo un 100%. Bueno, nosotros proponemos el uso de biocontroladores naturales como estrategia de medicina preventiva. En este caso sería el uso de los hongos entomopatógenos, ya que se evita el uso de químicos sintéticos y también pues no generan una resistencia. Los hongos entomopatógenos infectan y matan a las garrapatas al penetrar su cuerpo y consumir sus tejidos internos. En este caso tenemos dos tipos, que es el
Wevaria bacian y el Metarsium anisoplidae. Bueno, estos pueden aplicarse al ganado mediante baños por aspersión y en estas aplicaciones pues se prepara una suspensión con las esporas del hongo que son las que se adhieren al pelaje del animal y cuando las garrapatas están en contacto con las esporas de estos hongos, estas penetran, germinan y por medio de la cutícula es por donde se penetran las esporas de estos hongos y pues esto provoca la muerte de las garrapatas. Esta alternativa es biológica, segura y ecológica y más sustentable frente a otros baños químicos, ya que estos hongos nunca terminan el ciclo. O sea, digamos, penetraron la garrapata y salen del cuerpo y siguen con otros parásitos. Entonces, son una alternativa ecológica y sustentable. Bueno, en cuanto a la discusión, encontramos que en los dos grupos que se trataron, que el primero fue con cipermetrina y que obtuvo un 80% de oviposición, encontramos que solo tiene un 20% pues, de efectividad en comparación con la doramectina que tuvo un 60% de oviposición, que este tendría un 40% de efectividad. Eh, para tratar pues el control de las garrapatas. Entonces, en este caso, pues sería mejor tratarlas con doramectina, que es más efectiva. Y pues la coloración amarillenta que se encontró en estas garrapatas fue causada o pudo ser causada por la acumulación del tóxico de los baños, ya que pues pudo producir un daño tisular en las garrapatas. Ya para finalizar, podemos observar una tasa de mortalidad del 100% en los tres grupos. Es fundamental tener en cuenta dentro de la implementación de estos baños parámetros como lo es la época donde se va a realizar, ya que si son en épocas de invierno, que hay lluvias constantes, pueden generar una dilución de los baños. Sin embargo, en épocas de un verano también una sequía muy fuerte, puede generar lo que es evaporación. También es fundamental tener en cuenta lo que viene siendo la resistencia de los antiparasitarios, ya que hoy en día es muy común la resistencia que ya han venido adquiriendo tanto fármacos como antiparasitarios por el uso indiscriminado de los mismos, por lo que se recomiendan estrategias preventivas como la que se mencionó anteriormente de los hongos entomopatógenos, ya que estos son un método más natural, es nuevo, por lo que no tiene resistencia o no tiene la misma resistencia que tienen ya a los antiparasitarios comerciales, por lo que es una idea muy buena, no tiene tiempo de retiro, no causa daño a nivel del huésped, como si pueden causar algunos antiparasitarios cuando se utilizan en dosis altas, que como se mencionó anteriormente, tanto la cipermectrina como la doramectina pueden generar alteraciones en el sistema nervioso central del animal, lo que puede conllevar incluso a la muerte.